Atención a los chicos, a los jóvenes que están o quieren realizar prácticas preprofesionales o prácticas profesionales, porque tanto el Ejecutivo, tanto desde el Gobierno como en el Congreso se están preparando iniciativas legislativas, iniciativas de ley para cambiar algunas condiciones en busca de la mejoría de cómo se contrata a esta categoría de personal. Para hablar de este tema, hemos invitado hoy a César Puntreanu, profesor de SAN y experto en temas laborales. César, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo aquí en Contacto. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. En primer lugar, ¿cuáles son estas variaciones que tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso se están planteando y cuáles son las condiciones actuales en las cuales labora un practicante? Vamos por lo último, si me permites. Y para hacer un poco de historia, para entender bien. En el año 2005 se emite una ley que regula las modalidades formativas y esta ley mejora sustancialmente las condiciones de los practicantes. Pues en primer lugar, a los practicantes preprofesionales, es decir, a los chicos que todavía están estudiando, les reconoce una jornada formativa máxima de 30 horas a la semana. En segundo lugar, por cada 6 meses de práctica, les reconoce el derecho a recibir media subvención, es decir, de lo que ellos ganan, la mitad. En tercer lugar, les reconoce también el derecho a recibir por cada año de práctica 15 días de descanso subvencionado. Adicionalmente, les reconoce un seguro por accidentes con un tope de 14 subvenciones y otras cuestiones adicionales. Esto de aquí, Juan Carlos, es lo que se pretende modificar, que es lo que está preparando. En 2005 se cambió la historia, porque nosotros que más o menos tenemos la misma edad, recordamos cuando practicabas era prácticamente un favor el que te hacían, no te pagaban nada, ¿no? Prácticamente. Era para que aprendas, si quieres también. Así es. Y claro, uno cuando era practicante prácticamente vivía ahí en el estudio, en la empresa, ¿no? Buscando aprender. Y ese tema del aprendizaje es algo muy importante, Juan Carlos, que tú acabas de decir. La finalidad de esta regulación sobre modalidades formativas es permitirle al joven que aprenda, que se enfrente a una situación real de trabajo. Por eso es que, desde mi punto de vista, lo que se propone no es conveniente. Y te voy a decir por qué. A ver, ¿qué es lo que se propone? A ver, en primer lugar, dijimos hace un momento que por cada 6 meses reciben media subvención. Lo que se propone es que si el practicante tiene una práctica menor a los 6 meses, se le pague esa media subvención de manera proporcional. En segundo lugar, de estos 15 días de descanso subvencionados al año también, se propone que si el practicante realiza su práctica por menos de un año, se le pague de manera proporcional. Entonces, lo que esas serían básicamente aquí, las mismas condiciones de un trabajador regular. Eso mismo, o sea, se está asimilando prácticamente la modalidad formativa a una relación laboral, cuando ese no es el sentido. El sentido es que el joven se forme. Y bueno, si adicionalmente le van a retribuir porque está dedicando su tiempo para que básicamente pague sus pasajes, ¿no? Y asume estos costos en que se puede incurrir, su comida, qué sé yo, en buena hora, pero el sueldo del practicante es el sueldo mínimo, ¿verdad? Es correcto, si es que realiza su formación en el tope de horas, que para el practicante preprofesional es de 30 y para el egresado es de 48 horas. Si es menos del tope, el ingreso puede ser menor a los 930 soles. Correcto. Entonces, yo lo que creo, Juan Carlos, es que el enfoque no es el adecuado. Me explico. Lo que los mismos estudios que ha hecho años atrás el Ministerio de Trabajo y hacen los expertos en economía laboral nos dicen que en el sector juvenil es donde la informalidad está en un mayor porcentaje. Si en el sector, digamos, de la gente mayor a 25 años la informalidad está en un 70%, entre 18 y 24 años es casi un 90%. Entonces yo creo que esta no es la manera de formalizar. Yo creo que el enfoque no debería ir por ahí. Porque aparte, a ver, ¿qué beneficio le das tú a una persona que se está formando en incrementarle los ingresos? Yo sé que a nadie le cae mal un ingreso adicional, pero me parece que no es lo que se debe
en lo que se debe pensar. Se debe pensar en darles trabajo formal a estos jóvenes una vez que egresan, una vez que salen de estudiar, dejan de estudiar. Entonces, aquí recuerda tú que ha habido muchas normas o proyectos y normas que han pretendido abordar esta informalidad en el empleo juvenil desde ¿te acuerdas la famosa ley Pulpín? Del 2004, que duró muy poco. Que para muchos no era mala, ¿no? Pero creo que el reclamo popular hizo que finalmente se retrocediera, ¿no? Sí, mira, yo estoy entre esos, yo estoy contado entre esos porque si tú tenías 0 y te iban a dar media CTS, coge pues la media CTS, ¿no? Del lobo un pelo, como dicen. Entonces, ese es el gran problema de esta discusión laboral, ¿no? Que se quiere el 100% y si no es el 100% no es nada. Y lamentablemente nos quedamos en nada. Tenemos 80% de informalidad en el país. Totalmente. Y mira, pasó la ley Pulpín, luego la congresista Bartra tuvo un proyecto nefasto donde quería que las prácticas fueran gratis. Luego, ahorita nomás, la congresista Alba presentó un proyecto para justamente incentivar el empleo en este sector, diciendo que si, por ejemplo, tú ponías en planilla a un joven y le pagabas, por ejemplo, 1.000 soles de gratificación, podías deducir de tus impuestos 2.000 soles, es decir, el doble de los costos laborales. Iniciativa interesante, pero que lamentablemente no ha prosperado. Entonces yo creo que desde el Ejecutivo y desde el Congreso, y perdóname que te corte, Juan Carlos, en vez de enfocarse en generar más sobrecostos a las empresas que contratan practicantes para formarlos, yo creo que deberían enfocarse en formalizar esos jóvenes. Por ejemplo, articular la oferta educativa con la demanda de puestos de trabajo, que ese es otro problema también que tenemos estructural en nuestro sistema educativo. Te escucho. No, lo que te quería decir es diferenciar un poco, porque son dos propuestas en realidad que están corriendo en paralelo, lo que está haciendo el Congreso de la República, y creo que ya está casi lista, y la que está preparando el Ministerio de Educación desde el Ministerio de Trabajo desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas, o son muy similares? Son muy similares en realidad, o sea, yo creo que el enfoque de las modalidades formativas no debería pasar por un encarecimiento de costos, porque al final del día, quieras o no, también desincentivas a las empresas a formar a los chicos, porque cuando los jóvenes entran a practicar, definitivamente no se le puede dar la misma responsabilidad que tiene un trabajador. Y si ya se está pensando, aparte del sueldo mínimo, pagarle beneficios laborales de manera proporcional, eso desincentiva a cualquiera, ¿no? Porque el empresario puede decir, yo le doy la oportunidad a un joven para formarse, no le doy las mismas responsabilidades que a un trabajador y me va a costar como un trabajador prácticamente, entonces mejor no lo contrato, mejor lo contrato así nomás, de manera informal. Eso va a ser una práctica informal. Entonces yo creo que a eso no deberíamos tender. Ahora, eso sí, llamo la atención que es bien importante que a los jóvenes se les forme en la profesión o en el estudio que están siguiendo, ¿no? Tiene que haber coherencia para que puedan ellos formarse. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. César Puntriano, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.